Entonces es una alegría estar con ustedes, participar de este emprendimiento que ya hace tiempo que están realizando. Y estamos en una época muy especial. Por un lado, estamos por llegar a Rosh Hashanah, estamos en pleno Elul, cuando el rey está en el campo y nos muestra su rostro sonriente. Por otro lado, estamos llegando a Rosh Hashanah, estamos en la semana de Slijot. Son días muy atareados, especialmente eh, para poder coordinar tanto la tarea espiritual como la tarea física, la tarea material. La tarea espiritual básicamente es hacer teshuvá, hacer heshbon nefesh, un balance espiritual, ver qué es lo que tenemos que hacer para terminar el año con bendición y empezar el año con bendición, y ver también cómo poder ayudar a los demás espiritualmente y también físicamente, para que todos tengan lo que necesitan para cumplir con las mitzvot que van a venir ahora en los días de Rosh Hashanah, los días de Yom Kippur, de Sukkot. Y estamos en general en lo que se llama el año de Akel. Akel, Keilah, Kohelet, significa comunidad, mancomunar a las personas, unir a las personas y incorporar a todos aquellos que van y están en otro lugar, incorporarlos a esto que es el servicio a Hashem, acercarlos a la Torah. En el año de Aquel, el rey de Israel reunía a todo el pueblo en el Beit HaMikdash, todos se acercaban, especialmente en Sukkot, y allí les leía la Torah, les enseñaba Torah. Aquel, con respecto a toda la humanidad, es justamente lo que estamos haciendo todo el tiempo, llevando la Torah a todas las naciones para poder unirnos e integrarnos en el servicio a Hashem para que este mundo sea un mundo un poco mejor. Individualmente, la tarea es unificar todos los poderes del alma, eh, y en especial las emociones. Toda la crisis que hay hoy en día está en las emociones del corazón, que como ustedes saben, de acuerdo a Kabbalah son 7, y también 7 refleja la naturaleza. Esa naturaleza se expresa tanto en el cuerpo de la persona como en todo lo que lo rodea. Y con respecto al ser humano, tiene que ver con los 7 preceptos, los 7 preceptos del corazón. En esta parte de la Torá que estamos leyendo, Moshe Rabbeinu está preparando al pueblo de Israel para que entre a la tierra y conquiste la tierra, se asiente en ella y elimine a los 7 pueblos que había allí. Y espiritualmente eso representa reemplazar las malas cualidades, los malos atributos que uno pueda tener. Em, entonces, como todas las palabras de la Torá son verdad, es verdad que hay que conquistar la tierra y conquistar, eliminar toda idolatría. Es un trabajo eterno, no solamente de esa generación que entró en la tierra de Israel. En nuestra época también. Entonces, refinar las cualidades del corazón, esas fuerzas que nos llevan y nos impulsan a movernos en el mundo, nos impulsan a hacer lo que uno piensa y lo que quiere Hashem, y a veces irnos para el otro lado. Eso tenemos que refinarlo, y, y para eso necesitamos la ayuda del Hasidut.
la ayuda de la Torá. Por eso es tan importante llevar la Torá a todas las naciones que representan a esos 7 preceptos de la naturaleza y las 7 emociones del corazón. En realidad la palabra eliminar no es exacta, sino que es eliminar aquellas malas inclinaciones que hay en nuestros atributos emocionales y de conducta. Entonces, ¿cómo se hace eso? En general, explica el Hasidut que uno necesita estar conectado a la cabeza. Rosh Hashanah, la cabeza del año, implica que todo lo que pasa durante el resto del año es decretado en ese día. Así también pasa en los meses, lo que pasa el primer día del mes influye sobre todo el mes. Pero durante todos los días podemos cambiar. Si no empezamos bien ese principio, podemos cambiar. La teshuvá es de todo el año. Incluso ahora que estamos llegando al último día antes del juicio, todo lo que pudimos haber hecho mal durante todo el año, a través de la teshuvá, lo podemos cambiar. Y para poder dar una idea, un camino de cómo se realiza eso, tenemos que decir que la persona tiene 3 niveles. Tiene el pensamiento, el habla y la acción. Entonces, leakel de Itkalelut significa también que cada uno de los aspectos de cada una de las personas, cada una de las emociones, de las vestimentas del alma, actúen en concordancia y actúen en coordinación con las otras. De tal manera que el pensamiento y la habla y la acción nos lleven hacia el mismo lugar. Entonces, eh, con respecto al pensamiento, a veces uno tiene pensamientos, ideas que no son correctas, y hacer teshuvá del pensamiento significa analizar aquellas cosas que uno piensa, porque lo que piensa es lo que viene del deseo innato que hay en el inconsciente, y entonces esos pensamientos a veces nos llevan a justificar y a ayudar a las emociones equivocadas del corazón a ir a otro lado. Entonces, al cambiar, analizar y rectificar nuestros pensamientos, entonces podemos también ver si lo que nosotros sentimos, si lo que amamos, lo que tememos, aquello con lo que tenemos piedad, etcétera, etcétera, y también nuestras conductas, en qué tenemos confianza, si tenemos confianza en nosotros mismos, en nuestra familia, en Dios, a quién agradecemos, a quién somos agradecidos o si somos lo suficientemente agradecidos o no, y qué es lo que nosotros queremos en verdad. Todo eso representa a las 6 emociones del corazón y después está la última que es la acción misma. Cuando uno en el pensamiento realiza eso, el pensamiento lo puede cambiar en un instante, puede cambiar de parecer en un instante, pero las emociones son más difíciles de cambiar. Y más cuando esas emociones vienen de la niñez, de la juventud, cuando se forjan todas esas emociones. Entonces también es el momento de pensar cómo educamos a nuestros hijos. Y al ver eso, entonces podemos a veces perdonar a nuestros padres. Y al perdonar a nuestros padres, también nos liberamos de aquellas cosas con las cuales fuimos amarrados, aquellos pensamientos y conductas equivocadas que adquirimos de la niñez, a través del perdón. Uno cuando hace teshuvá tiene que perdonarse, pero más que todo, ser sincero con uno mismo y tratar de corregirlo. Pero al otro uno no lo puede corregir, entonces al otro tiene que perdonar. Y ese perdón sirve para unirnos también. Y cuando uno perdona al otro, a Kadosh Baruj Hu nos perdona a nosotros también.
Y esa es la idea, que nos juzgue con misericordia. Eso es la cualidad de misericordia. Juzgar al otro con misericordia. No ser ciego, pero sí saber que es un ser humano y si está en nuestras medidas, en nuestra posibilidad de ayudarlo, entonces podemos ayudarlo. En caso de que no podamos ayudarlo, tenemos que alejarnos de eso, pero a veces podemos pedir en algún lugar, ya sea los centros oficiales o gente experta que se ocupe de poder ayudar a esa persona si nosotros no la podemos ayudar, tanto física como espiritualmente, psicológicamente. Entonces, estos pensamientos que uno tiene sirve para mejorar la comunidad, la sociedad humana. Y entonces, cuando uno analiza esos pensamientos que tiene, los puede corregir. Y corregir los pensamientos corregir en el sentido de hacer teshuvá, tratar de que sean buenos. Eso tiene un efecto tan poderoso que incluso aquellos pensamientos malos que tuvimos en el pasado se anulan, se transforman en méritos, tanto como las acciones y las emociones que nosotros pudimos reconocer que estuvimos equivocados y las queremos cambiar, se transforman en méritos, incluso si todavía no las pudimos cambiar, el hecho de reconocerlo. Y cuando nosotros lo reconocemos, que es la Sefirá de Hod, reconocer, agradecer, entonces Akadosh Baruj Hu nos ayuda a poder vencer a esas, a esos pueblos que hay dentro de la tierra de Israel, que en hebreo tierra es Eretz, que es la misma raíz de la palabra Ratzon, que es la voluntad, el deseo. Cuando uno cambia los pensamientos, también cambia los deseos, cambia el inconsciente y repara aquellas cosas que hay en el interior, que vienen, como decíamos, de la niñez, de la adolescencia, aquellos traumas que nos impulsan a hacer cosas que a veces no queremos y que nos arrepentimos enseguida. Y entonces todo eso nos lleva a tener mejores sentimientos por nosotros mismos, por las personas, por nuestra familia, por Dios, por la naturaleza, por los animales, las plantas, los minerales. Entonces, esto que estamos haciendo ahora es una práctica que es muy buena hacerla todos los días, pero ahora recibimos fuerza en el UL, recibimos la fuerza para fortalecer ese tipo de actitud, esas costumbres. En la Parashat Azino, Akadosh Baruj Hu inspira a Moshe para decirle al pueblo, Azino Shamay Vaidabre Batishma Aretz Imrei Pi. Moshe Rabbeinu está cantando, está diciendo un cántico que se llama el cántico de Azino, que significa escuche los cielos y voy a hablar y oigan la tierra las palabras de mi boca. Akadosh Baruj Hu nos dio una Torá y puso como testigos al crear a los cielos y la tierra. Todo lo que existe por arriba y todo lo que existe por abajo de los seres humanos son testigos de lo que nosotros hacemos y del pacto que Dios hizo con nosotros, tanto con Adán, con Noah, con el pueblo de Israel. Hizo pactos que, como todo pacto, necesita testigos. Decíamos que
Moshe Rabbeinu pone de testigos a los cielos y la tierra del pacto que renueva a Kadosh Baruj Hu en nombre de Dios con el pueblo de Israel. Dice el Rebe que cuál es el mensaje de este pacto que hace con testigos como los cielos y la tierra. Esto es una enseñanza muy importante en nuestro servicio a Hashem. Dice que los cielos tienen que ver con los que se llaman Yoshbei o Alim. Yoshbei o Alim significa los que se sientan en las tiendas, que representa a aquellos que se ocupan del estudio de la Torá. Y la tierra representa a los Baalei Esek, aquellos que se ocupan del comercio, de las profesiones, eh, de lo que se necesita para obtener, o sea, ocuparse de las cosas materiales. ¿Y por qué entonces habla de los dos? Porque tiene que haber una itkalelut. De nuevo, esa palabra tan importante que tiene que ver con la Kabbalah de la Arizal, que es interinclusión. Cada uno tiene que trabajar mancomunado con el otro, a pesar de que son actividades opuestas. Eso se vio con dos tribus especiales que había en la tierra de Israel, que era Isahar be Zbulun. Isahar era la tribu que ellos vivían pegados unos a los otros en el norte, al lado del Mediterráneo, y Isahar se ocupaba más del estudio de la Torá. De allí vinieron la mayoría de los hombres de la Gran Asamblea, del Sanedrín. Y Zbulún eran personas que viajaban por el mar y hacían comercio. El, el símbolo de la tribu de Zbulún era un barquito. Entonces, dice que es verdad, cada uno tiene una tarea principal que hacer, pero aquellos que se ocupan de estudiar Torah, por un lado tienen que enseñarle Torah a los otros, pero además tienen que ocuparse también en una pequeña proporción en cosas materiales, ocuparse eh, de una profesión, porque está dicho, si vos decís que lo único que tenés es Torah, incluso Torah no tenés. Entonces, hay gente que se ocupa de estudiar Torah, pero también trabaja de maestros o ayuda de vez en cuando en alguna tarea que tiene que ver con el esfuerzo físico, material. Y por otro lado, los que se ocupan de profesiones eh, científicas o comercio. Hola, me, no, Rivka, me equivoqué, no era a las 7 la clase, es a las 8, así que estoy en medio de la clase. Está abierta la puerta. Ah, bueno, bueno. Después, no, no, sí, me llamó, pero no me dijo que iba a venir. Decirle que venga, está abierto. Bye. Bueno, como les decía, son días muy activos, así que hay que ocuparse del estudio de la Torá y también de las cosas materiales. Entre paréntesis, les quiero decir que estamos ayudando a varias familias acá en Israel, que algunas que ayudamos a convertir, pero que no es fácil. Israel es un país que se adquiere con sufrimiento y el sufrimiento hoy en día a veces es los asuntos de sustento. Es muy difícil conseguir trabajo hoy en día, más cuando no se tiene idioma. Y por otro lado, a veces hay problemas de salud. En este caso hay algunas familias que tienen problemas de salud y no pueden trabajar. Entonces, en la pequeña medida que podemos, tratamos de ayudarlos.
pero siempre lo hacemos, todo lo que recibimos lo dedicamos parte, ¿no? Yo no fabrico billetes, no es, si yo tuviera una maquinita tendría la posibilidad de ayudar por mis propios medios, pero yo no tengo nada de mí, sino que todo lo que tengo lo recibo y con eso una pequeña parte ayuda. Así que todo lo que ustedes pueden aportar va a ser para bendición. Entonces, las personas que se ocupan de hacer del sustento también tienen responsabilidad de estudiar Torah. Un poquito a la mañana, un poquito a la tarde. Eso hace que también el trabajo que realicen tenga bendición. Y entonces, así en general, dice el Rebbe, cuando uno cumple todas las mitzvot, hay mitzvot que tienen que ver con el estudio, con el alma, hay mitzvot que tienen que ver con asuntos materiales, físicos. Todas las mitzvot tienen su parte física, su parte de acción, y también tienen su parte de intención, su parte espiritual. Eso significa que así como el hombre es un cuerpo con alma, así también las mitzvot, lo que uno hace, tiene que tener una intención en su interior. Eh, la idea de esta charla era entonces ubicarlos un poco dentro de la mentalidad del judío hoy en día, en qué se está ocupando, cómo hay tantas cosas, tantos asuntos que son importantes y que cada uno tiene que estar incluido dentro del otro, la perashá de la semana, con el trabajo de Slijot, el trabajo de preparar las cosas para Rosh Hashanah, el año de aquel, todo esto, cada una de las cosas en cada momento de la vida tiene que estar interincluidos. Y como siempre preparo muchos temas y tengo que seleccionar eh, para no excederme demasiado en el tiempo, porque yo me divierto haciendo esto, pero no sé si todos tienen paciencia como para aguantarme una hora y media. Pero bueno, eh, en el Pirkei Avot, que estudiamos y que nos ayuda mucho a cuidar a refinar nuestras midot, prepararnos para Rosh Hashanah, hay una Mishnah del capítulo 1 del verso de la Mishnah 6 que habla, dice Yoshua ben Perajia y Nitai el Arbelita, recibieron de ellos, de los hombres de la gran asamblea. Yoshua ben Perajia dijo, haz para ti un maestro, adquiere para ti un amigo y juzga a cada hombre por el lado del mérito. Hoy en día tenemos una crisis de liderazgo en todo el mundo. Entonces, cuando las personas tienen que decidir quién es el líder que los tiene que llevar, no saben a quién elegir y si eligen, la mayor posibilidad, pues, sobre todo en Sudamérica y en los países un poco más relegados, incluyendo Israel, cuando uno elija a un presidente o a un primer ministro o a sus gobernantes, generalmente se equivoca, pero no porque eligió mal, sino porque lo que le dijeron estaba equivocado y porque a veces prometen cosas que no son, prometen cosas que no pueden hacer. Entonces, por eso nosotros no confiamos, vamos a votar y elegimos porque hay que hacerlo. Y pedimos a Hashem que nos ayude a votar como corresponde, pero nosotros nos guiamos por los sabios de la Torah, y sobre todo los que tenemos al Rebbe, que el Rebbe en su sabiduría nos enseñó algo muy importante. Sobre todo al final, él dijo, yo hice todo lo que
pude para traer al Mashiach, ahora son ustedes, dejo en ustedes que hagan todo lo que puedan para traer al Mashiach. Una vez el rabino Saj, el rabino que falleció ya, que era el rabino principal de Inglaterra, él era muy apegado al Rebbe, y él una vez dijo que un verdadero Rebbe no es aquel que dirige a la gente y todos se quedan mirando cómo él hace las cosas, sino aquel que, que hace nuevos Rebbes, nuevos líderes. Ese es el verdadero líder, aquel que hace otros líderes. Otra de las parábolas que utilizó el Hasidut es ser farolero. El Admura Saí dijo que cada uno no es suficiente con que vaya por allí encendiendo faroles, sino que tiene que hacer que esos faroles que va encendiendo a su vez sean aquellos que enciendan otros faroles a su vez, que es más o menos lo que decía el Baal Shem Tov, cuando el Baal Shem Tov subió para hablar con el Mashiach y le preguntó cuándo vas a venir, dijo cuando se expandan tus manantiales hacia afuera, los manantiales del Baal Shem Tov, o sea, cuando el Hasidut llegue a todo el mundo. Y el Rebbe explicó que cuando un manantial se expande, las aguas salen para afuera y eso fertiliza todo el alrededor. Eso es lo que se llama un oasis. El manantial da vida a todo lo que hay alrededor. Pero eso no alcanza. A su vez, cada manantial, cuando se expande, tiene que producir otros manantiales. Y entonces, el desafío de nuestra época es algo que yo veo mucho en los Bnei Noach, y es que se quedan callados, escuchan, se quedan callados y esperan. Está bien que de acuerdo a Kabbalah hay una relación entre el pueblo de Israel y del pueblo, y los pueblos del mundo, de dar y recibir. Está dicho que el pueblo de Israel cuando está en Israel tiene la actitud de dar, de mashpia, de lo que se llama zahar, la sefirá de Gesed, y los pueblos del mundo reciben. En cambio, cuando el pueblo de Israel está en el exilio, los que dominan la situación son los pueblos del mundo. Ellos reciben de los pueblos del mundo, viven en medio de sus leyes y tienen que estar sometidos a ellos. Pero hoy en día, que el Rebbe expandió los manantiales, todo eso hace que cada judío donde está sea la tierra de Israel. Y entonces tiene la posibilidad de influenciar y de dar a todos los que están a su alrededor, ya sea judíos o no judíos. Pero, como decíamos recién, la idea del Hasidut no es lo mismo que en otros Hasiduyot. En Chabad es diferente. En general, los Hasiduyot, si ustedes vieron las grandes reuniones que hay, todos están parados alrededor y el Rebbe está en el medio bailando. A lo sumo toma uno, dos o cinco de sus Hasidim más cercanos y bailan juntos. Si vieron alguna vez un casamiento hasídico, pueden ver al Rebbe que está sosteniendo una cinta y del otro lado la novia está parada allí, el Rebbe baila y da vueltas alrededor. Y esa es la influencia de dar la santidad del Rebbe que caiga como brajá y santifique a la novia y a la nueva pareja que va a surgir. En Chabad, si ustedes vieron, una vez 770 o la Sitbaduyot o todas las actividades que hacemos, está el Rebbe allí. Incluso hace poco estuvimos con el Rav Ginsburg en Kfar Chabad para la primera noche de Slichot y para Hayelul.
Están todos alrededor escuchando cuando el Rab habla, pero en determinado momento cuando canta, todos salimos a cantar. El Rebe dice, ahora bailen ustedes. No es el Rebe el que baile, nosotros miramos, sino que él nos da fuerza para que nosotros vayamos y bailemos. Y que cada uno a su vez salga y eso que recibió lo transmita. Y ese que lo recibió que a su vez lo transmita a otro. Como dice el Rebe, que si uno estudió Aleph, recién estuve traduciendo una carta del Rab, de alguien que le preguntó algo parecido a eso. Bueno, no me voy a poner a buscar. Pero el tema es que, llevándolo a nuestra relación entre judíos y Benei Noach, llegó el momento que los Benei Noach salgan y tomen el liderazgo del lugar donde se encuentran, como hace en este caso Shimón y otros tantos que formaron sus comunidades y tratan de llevar todas estas cosas en la mayor cantidad de gente posible, cada uno de acuerdo con sus intenciones. Incluso al Rebbe y al Rav Ginsburg todo el tiempo le están preguntando. Hay gente que se ocupa de estudiar Torah y cumple, son Hasidim, y, y trabajan en cierta medida en servicio de Hashem, de difundir los manantiales, pero tienen, por supuesto, su trabajo, tienen sus empresas o su trabajo, o su ocupación para sostener a la familia. Entonces muchas veces le preguntan qué hacer. A veces el Rebbe le dice, seguí haciendo eso, incluso cuando alguien pregunta si estudiar en la universidad. Dice, vos estudiás en la universidad, pero sabés que eso que estás estudiando es para que donde estés lleves la Torá y el Hasidut ahí donde estás. Que seas un ejemplo, una luz para los que están allí. Y que el trabajo que estés realizando no es lo principal. Lo principal es que eso te sirva como un instrumento, así como el dinero, las propiedades, o incluso el conocimiento científico, el conocimiento en cualquier materia que uno tenga, que eso sirva para transmitir la Torah. Y de ahí surge que el Rebbe le dijo a sus Hasidim que como ellos están ahí en Nueva York y en todos lados haciendo transacciones y ocupándose con gente que no es judía, que les enseñe los 7 preceptos. El Rav Ginsburg va un poco más allá. Por supuesto, a nadie le dijo que deje de trabajar, pero si alguien va y le pregunta, él siempre dice, como me dijo a mí hace 25 años, yo estaba trabajando en el laboratorio y le dije que me conecté con él y vi todo lo que él hacía y soñaba con trabajar con él. Pero no le dije que en realidad lo que ganaba allí no me alcanzaba. Y generalmente, ¿qué le dicen a una persona cuando no le alcanza? Esforzate más, toma otro trabajo, agarra algo en paralelo. Me dijo, no, deja todo, vení conmigo y acá vas a ganar más. Al principio no pasó eso, pero yo sabía que para los tzadikim no hay tiempo, pero sabía que depende en parte de mí, pero sobre todo del plan de Akadosh Baruj Hu. El asunto es que después aprendí que incluso cuando uno dice que va a ganar más, no es porque va a tener una cuenta bancaria más grande, al contrario, va a tener más posibilidades de ayudar a otros. Y a veces, a pesar de que los ingresos son más grandes, la cuenta bancaria tiene menos de lo que había antes. Pero bueno, eh, el tema es que cada uno tiene que tomar la decisión de decidir qué es lo más importante en su vida. Si el trabajo que está haciendo o como ser humano físico que necesita comer y tener una casa y darle eso a su familia,
o lo que el alma vino a hacer a este mundo. Entonces, es importante que cada uno saque a relucir el Rebbe que lleva en su interior. El Rebbe nos enseñó que todos los Yehudim tenemos a Moshe Rabbeinu adentro. Y ahora tenemos que mostrar que todos los Benei Noach también tienen parte de ese Moshe Rabbeinu, porque ustedes saben, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió un 20% de los que estaban allí, pero dentro de ese 20%, mejor dicho, agregado a ese 20%, había gente que no era judía, no pertenecía a las 12 tribus, y salieron como responsabilidad de Moshe. Moshe fue responsable de sacarlos junto con el pueblo de Israel. Y a pesar de que está dicho que después el becerro de oro y otros asuntos fueron por culpa de ellos, de todas maneras no fueron expulsados del pueblo de Israel, sino que al contrario, con el tiempo se incorporaron. Y como sabemos, toda caída es en alas de una elevación superior. Tendríamos que dar las gracias a esos pueblos que nos hicieron caer, porque gracias a esa caída pudimos elevarnos más alto todavía, sobre todo sabiendo que es parte del plan de Hashem. Todo eso está escrito en la Torá. Y si está escrito en la Torá, que es el plano con el cual Dios creó el mundo, quiere decir que es algo que Dios ya lo tenía planeado de antes. No fue un error, no fue una, una equivocación nuestra. Entonces, ese momento en que esas almas judías que hay dentro de los pueblos del mundo salgan a relucir y que se transformen cada uno en un farol, en en una persona que ilumina el mundo y que lo dulcifica y que lo trae a una situación en que todos seamos protagonistas y que cada uno aporte eso que Dios le dio. Cada uno tiene atributos y tiene cualidades, tiene un capital humano que tiene que utilizarlo. Y fíjese qué importante que es la Teshuvá y qué importante es juzgar a cada uno de buena forma, de forma correcta, y darle la oportunidad de que se exprese y saque de adentro lo que tiene. Dice el capítulo 1 en la Mishnah 6, Yoshua ben Perajia y Nitai Arbelit recibieron de ellos. Yoshua ben Perajia dijo, haz para ti un maestro, adquiere para ti un amigo y juzga a cada hombre por el lado del mérito. Esta gente eh, fue una de las parejas que había que transmitieron la Torah oral. Y ellos vivieron la época del final del segundo templo, una época que toda la humanidad conoce. El Rebbe de Lubavitch asociaba las palabras de Yoshua ben Perajia con los acontecimientos de su vida. El Talmud dice, la izquierda siempre debe rechazar y la derecha debe acercar. No como Yoshua ben Perajia, quien empujó a Yeshu el Notzri con sus dos manos. Yoshua ben Perajia era el maestro de Yeshu y él en determinado momento a lo mejor no lo quería rechazar, pero la forma en que lo trató hizo que él se sintiera rechazado y por eso no pudo hacer teshuvá. Nuevamente, en el Talmud, cuando dice Yeshu a Nosri, el, digamos, el Yoshua, en realidad dice Yeshu, no Yoshua. Yeshu quiere decir Imach Shemo Besichro, que su nombre se ha borrado. No se refiere
específicamente a Jesús de Nazaret. Notzri quiere decir extranjero. Y Nazaret o Nazrat es el nombre de una ciudad. Pero de todas maneras podemos asociarlo también con eso. Entonces dice, Yoshua ben Prajia empujó a Yeshu el Nostri con sus dos manos. Se cuenta que Yoshua ben Prajia y su discípulo Yeshu se hospedaron en una posada. Cuando se fueron, Yoshua ben Prajia dijo, qué hermosa es esta posada. Sus discípulos, sin embargo, se mostró menos entusiasta y dijo, los ojos de la mujer, la posadera, no son hermosos. Y Yoshua ben Prajia dijo, tú eres un rasha, eres un malvado, ¿eso es lo que te preocupa? Y lo echó, lo condenó al ostracismo. Y entonces Yeshu se inclinó a la adoración de los ídolos. Y en ese momento Yoshua ben Prajia le pidió a su antiguo discípulo que regresara de sus malos caminos. Y entonces él le contestó, esto es lo que he aprendido de ti. Cualquier persona que peca y haga pecar al público, no se le da la oportunidad de arrepentirse. Cuando uno peca siempre se le da la oportunidad de arrepentirse, pero está escrito que si uno hizo que otros pequen, entonces su arrepentimiento no alcanza, porque ya lo que hizo en los otros no lo puede arreglar. Y con esta historia, el Rebbe de Lubavitch explica que Yoshua ben Prajia enfatizó la regla, después de esto él aprendió, juzga a cada hombre, incluso a Yeshu el Notzri, que pecó e hizo que otros pecaran para el lado del mérito. Juzga meritoriamente incluso a aquellas personas que hicieron pecar a otros. Los comentaristas dicen que juzgar a todo hombre meritoriamente no se refiere a una persona completamente malvada que debe ser juzgada y declarada culpable. Pero esto se refiere a lo que es la justicia terrenal, a la corte rabínica que sigue las leyes de la Torá. Si una persona hizo de tal manera, merece la pena de muerte, merece ser juzgado y castigado por eso. Pero cuando nos referimos al cielo y estamos pensando cómo son las cosas en el Shamaim, uno debe juzgar favorablemente incluso a las personas muy malvadas. Y si lo logramos, realmente podemos transformarlo y se va a arrepentir. Entonces, eso significa que, de acuerdo con la ley, si una persona hizo algo, tiene que pagarlo. Pero eso no significa que no tratemos de que haga teshuvá, porque si no, estamos haciendo dos pecados. Estamos haciendo que esa persona haya hecho ese pecado y encima que no se arrepienta de lo que hizo. Tenemos que ayudarlo a arrepentirse. Yo juzgué muchas veces a gente de esta manera, que de acuerdo con la halajá, de acuerdo con la ley, hicieron algo malo y debían ser rechazados, pero en realidad había que darle la oportunidad de arrepentirse. Entonces pregunta el Rav Ginsburg, ¿cómo pudo haberse arrepentido Yeshu? Después de todo el pecado hizo que pecara toda la comunidad. El Tanya explica que todos pueden arrepentirse, porque está dicho, Kikarobe ileja davar meod befijo vibajala soto, porque esta cosa, que es la Torá y que es apegarse a Dios, está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para hacerlo. Ese es un verso que le dijo Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel, que está
en Deuteronomio 30:14, son parte de la instrucción que le dio Moshe al pueblo israelí antes de entrar. No pienses que esto que esto que ustedes tienen que hacer y esta Torah que tienen que cumplir es algo que está en el cielo o que está tan lejos en la tierra que ustedes no pueden llegar. Esto está en ti, está dentro tuyo y está en las posibilidades en tu boca y tu corazón, o sea, en poder decirlo, hacerlo, pensarlo y sentirlo. Incluso si se dice de una persona que no se le da tiempo para que se arrepienta, esto significa que no lo tomamos de la mano para alentarlo con un momento favorable que se arrepienta. O sea, de entrada no hay que agarrarlo y hacer lo que se arrepienta, porque eso es una decisión propia, tiene libre albedrío. Y como vimos en la educación de los hijos, por más que uno agarre a los chicos y los lleve y los haga arreglar y todo eso, dentro suyo eso no se rectificó. Dentro del chico eso sigue quedando. Lo mismo pasa con los adultos, por más que los metan en la cárcel, él va a tratar de no hacerlo en todo caso para que no lo vuelvan a meter en la cárcel, pero dentro suyo eso que hizo no se arrepintió de verdad. Incluso, eh, entonces, por un lado no hay que agarrar de la mano a la persona y obligarla a arrepentirse, pero si la persona persevera y se arrepiente, no hay quien pueda oponerse al arrepentimiento, a la teshuvá. Así como no hay nada que se oponga a alguien que tiene una verdadera voluntad, un verdadero deseo de hacer algo, cuando ese deseo está enfocado para arrepentirse y cambiar de camino, no hay nada que lo pueda detener. Incluso una persona sumamente malvada puede arrepentirse en un instante, a tal punto que sus pecados intencionales se convierten en méritos para él. Está bien que los pecados que uno hizo sin querer se arrepiente y le dicen, bueno, está bien, pero que los pecados intencionales se transformen en méritos. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando él pecó estaba en un estado de bajeza, estaba enojado muy bajo espiritualmente. Cuando hizo Teshuvah se elevó, y el hecho de elevarse y salir de ese pozo, eso hace que aquella acción que hizo se transforme en un mérito. Mirá lo que hizo, cómo era y todo, cómo nació, dónde nació y cómo lo criaron y las cosas que hizo. Sin embargo, hoy en día él reniega de todo eso y quiere ser diferente. Hello. Sí, en un ratito termino. De 8 a 9. Bye. Ok. Ah, bueno. Las esposas conocen a los maridos. Dijo, enseguida llego y me compró un frozen yogurt, un helado congelado con... Entonces sabe que yo ante eso no puedo resistirme. De todas maneras, todavía va a tardar en llegar, así que vamos a dejar que el Yetzer Hará nos deje seguir trabajando. Y entonces el Rab dice, si eso es para una persona completamente malvada, ¿cuánto más será para cada uno de nosotros? Que no somos completamente malvados y apenas hacemos algo malo ya nos arrepentimos. Entonces, arrepentirse tiene dos etapas. Por un lado, decidir no hacerlo más, pero sobre todo, o sea, decidir que antes, que eso que hicimos está mal, pero sobre todo, decidir no hacerlo más y hacer otras cosas mejores. Porque acuérdense, cuando uno está pensando en lo malo que uno hizo, en lo malo que uno es, en los malos variantes, la Yonará y todas esas cosas, ¿qué es lo que está haciendo? Está reforzando las cosas malas que tiene. En cambio, cuando uno trae luz
de cosas nuevas y de buenos pensamientos y de nuevas actitudes, esa luz elimina toda la oscuridad que había, y eso es lo que significa que aquellas cosas malas se transforman en méritos. Eran nada más que vallas que Dios nos puso para que nos elevemos más. Y cuando nos elevamos por encima de eso, todo eso se transforma en mérito. La capacidad de juzgar favorablemente, dice el Rav Ginsburg, a una persona totalmente malvada proviene de la capacidad de ver su potencial oculto. Y este es el papel de nuestra generación, la generación del Mashiach. Está escrito que en el futuro la ley se determinará de acuerdo con la opinión de la casa de Shammai, quienes emitían sus juicios de acuerdo con el potencial, a diferencia de Hillel, que emitían sus juicios de acuerdo con la situación real. Yo en este momento tengo cierta capacidad, y en base a esa capacidad soy juzgado, tanto para bien como para mal. Las cosas que yo puedo hacer, las trato de hacer de acuerdo con la capacidad que yo siento que tengo. Pero en realidad, el potencial que yo tengo adentro mío es infinito. Entonces, por eso el Rebbe Maharaj dijo que cuando todo el mundo ve un obstáculo, ve una montaña, trata de rodearla para pasar al otro lado, buscar el camino más simple. El Rebbe dice, no, lejatjila river, hay que saltar la montaña. No tenemos que esperar y buscar la forma más simple, sino que tenemos que buscar la lógica para saltar los obstáculos ya mismo, decidir y hacerlo, porque el potencial que tenemos nosotros es infinito. Por eso la casa de Shammai era más estricta, porque juzgaba de acuerdo con las leyes que se van a cumplir en la época del Mashiach, donde allí todo el potencial va a estar revelado. En cambio, Hillel era más permisivo, porque uno era Sefira de Gesed, otro de Geburah, uno era amor y otro era temor o restricción. ¿Por qué? Porque en nuestra época estamos luchando constantemente contra el mundo material. Entonces el alma, todo el potencial que tenemos adentro, no lo queremos, no sabemos que podemos expresarlo. Entonces tenemos que ir de acuerdo con la casa de Shammai porque ya estamos en la época de la redención. Por un lado tenemos que juzgarnos a nosotros en forma meritoria, pero en base a los méritos que nosotros tenemos, no con lo que nosotros pensamos que tenemos. Cuando uno está aferrado a la Torá, está aferrado al Rebbe, está aferrado a Dios, su potencial es infinito. Entonces, cuando uno toma decisiones, tiene que tomar decisiones más allá de lo que aparentemente podían dar sus fuerzas físicas. Eso sucede con los atletas. Los atletas llega un momento cuando los entrenan para que en algún momento corran. eh, cuando uno utiliza los músculos, utiliza el oxígeno y la glucosa para, para que esos músculos funcionen. Pero hay dos sistemas de funcionamiento. Uno es con oxígeno y otro es sin oxígeno. De las dos formas se puede conseguir energía. Uno es anaeróbico y otro es aeróbico. Cuando la persona corre, corre y corre, por más que respire, ese oxígeno no llega a todos los lugares. Y más cuando estuvo una hora corriendo. Entonces la glucosa se acabó y el oxígeno ya no alcanza para dar energía a esos músculos. Sin embargo, la persona sigue corriendo. ¿Por qué? Porque se activa otro mecanismo que es la producción de cetonas. Cetonas son el producto del metabolismo de las grasas
entonces el cuerpo empieza a tomar fuentes de energía de otros lugares que no son la glucosa. Y entonces esas cetonas tienen más energía que la glucosa misma. Incluso está dicho que el cerebro funciona mejor con las cetonas que con la glucosa. Y ese es el momento, cuando nosotros queremos explicarlo en forma científica, en que uno deja de actuar en forma de la casa de Hillel, de acuerdo con sus posibilidades normales, y empieza a obtener recursos ocultos que tiene y que lo hacen pasar por encima de todas las barreras. Eso es lo que dice en Hasidut Lehatjila arriba. De un principio tenés que pasar por arriba. Ese es un poco el secreto del ayuno intermitente. Incluso yo hice hace un tiempo, estuve con un médico naturista que nos enseñaba a hacer ayunos de una semana, de 2 semanas, incluso más, a causa de que mi esposa casi se desmaya cuando le dije eso, no lo hice, pero eh, yo estudié todo ese asunto y vi otras personas. Cuando una persona está en ayunas, después más de 3 días, se terminan todas las fuentes de glucosa y empieza a utilizar el organismo la grasa. Y cuando incluso la grasa ya no alcanza, empieza a utilizar las células y las partes del cuerpo que están en desuso o que no son sanas. Entonces ahí es cuando empieza a aplicarse el poder curativo del cuerpo. El cuerpo no necesita remedios. El cuerpo se puede curar solo de todo. El asunto es darle la oportunidad de sacar dentro de sí todo el potencial que tiene. Y yo guardé bastante potencial, así que Bezrat Hashem, que ese potencial físico que guardé durante tantos años pueda también ayudarme a sacar el potencial del alma divina que Dios puso dentro mío. Entonces, cuando una persona obesa, digamos, es como aquella persona malvada, comió mal, hizo cosas que no debía, guardó cosas y tiene un potencial tremendo. Entonces, cuando observamos el potencial de una persona malvada, malvada en el sentido del taña, no es que le gusta hacer cosas malas, sino que no sabe y hace cosas que el Yetzirah lo lleva. Y reconocemos el hecho de que puede arrepentirse y alcanzar un nivel superior al nuestro, ya que en el lugar en el que están aquellos, los Balei Teshuvá, los tzadikim consumados no pueden estar. El Baal Teshuvá pega un salto tan grande que eso sería como que incluso aquellos que volvieron de todos los pecados, aquellos que hacen dieta y se sanan, se llegan a estar mejor todavía que aquellos que se cuidaron toda la vida, digamos. Entonces nos hacemos pequeños a nuestros ojos en comparación con él, con esa persona que volvió del abismo. Esto es una segulá es como un amplificador espiritual para el tributo de, de Shiflut, que es el autodesinterés y la modestia. Esto que estamos diciendo fue parte de una clase que dio el rabino Ginsburg en memoria de un gran Baal Teshuvá que se llama Rabí Uri Zohar. Uri Zohar era un cantante de la época de hace 60, 50, 60, 70 años, cuando era la generación de, de las películas primeras de Israel, todos bohemios y que te metían en cosas. En determinado momento, él hizo Teshuvá, estando en la cúspide, era el más famoso de todos los artistas de aquella época, estaba en todas las películas, en la televisión, en todos lados. Era el ídolo de esa época. De repente salió de todo eso
le dijo a la esposa que se iba a alejar y que iba a estudiar Torah, se iba a dedicar a la Torah. Y la esposa también tuvo el mérito de seguirlo. Ella también estaba en todo eso, se imaginan. Y se convirtió en un gran rabino, Uri Zohar, que falleció hace poco tiempo y que, Besrat Hashem, por el mérito de toda la teshuvá que todos hacemos, que todos los pueblos nos unamos, todos juntos para recibir el Mashiach. Entonces el mensaje que quiero dejarles hoy es que tienen que dejar de lado la falsa modestia, de la falsa humildad, y saquen de adentro todo el potencial que cada uno tiene y lo utilice al servicio de Hashem. Y cada uno de ustedes que ya están encendidos, son faroles encendidos, que ahora salgan, que se muevan y empiecen a hacer otros faroles por otro lado, que cada uno sea un Rebe, que cada uno sea un Moshe Rabbeinu, y que cada uno sea un Mashiach. Y cuando todos somos Mashiach, entonces va a venir el Mashiach verdadero y nos va a traer a Kadosh Baruj Hu en la revelación, y van a volver aquellos que se fueron para la resurrección de los muertos y la llegada de Mashiach Tzidkeinu. Bueno, como siempre, yo tenía la idea de hablarles acerca de Kabbalah y economía, porque es algo muy importante que tiene que ver con lo que hablamos, por supuesto. Pero, no sé, tenía tantas cosas importantes que decir que no llegué a leer del libro. Pero les quiero decir tres cosas que también esto los va a ayudar para su elección, tanto en la vida privada como comunitaria, para elegir los emprendimientos, para elegir líderes. Un aspecto de la vida económica moderna es el campo de la empresa corporativa. Una empresa que tiene muchos empleados y se dedica a muchas cosas, sugiriendo una fórmula particular para el éxito que proviene del pensamiento jasídico, como así también basado en declaraciones de la Biblia. Los tres escenarios principales de interacción que caracterizan el ámbito empresarial son interacción entre la compañía y sus empleados, interacción entre la compañía y los mercados, interacción entre la compañía y los inversores. Entonces, cuando uno se ocupa de estas cosas, todo proceso evolutivo tiene tres etapas, como vimos en psicología y en todo. Cuando uno quiere dedicarse a una empresa, todo tipo de empresa, para tener éxito, tiene que ver que los empleados que se ocupan de eso, la relación que hay entre los empleados y la compañía, que es una relación sana y de respeto, que los empleados estén involucrados en el objetivo de la compañía, porque el objetivo de la compañía es un objetivo kadosh, un objetivo sano y positivo para ellos. La interacción entre la compañía y los mercados, o sea, lo que él está proponiendo, lo que la empresa produce, sea algo que se necesite, pero sobre todo que haga bien a los mercados que lo obtienen. Y también que los inversores estén compenetrados con el objetivo de la compañía. Por un lado, que esa inversión que pone la gente para esa compañía le sirva a la compañía y al inversor. Y por otro lado, que eso que están poniendo, cuando uno lo invierte, sirva para el beneficio de todos, no solamente para obtener un beneficio personal, un interés o una ganancia
con las acciones. Entonces, para eso hay que tener en cuenta tres cosas. Y se lo toma, en la Torá, se lo ve como se relacionaba el campamento de Israel cuando estaba en el desierto. Por un lado, ese campamento era el arquetipo de lo que era una organización. Por un lado, tenía que haber una participación guiada. Entonces, tiene que haber una participación entre todos y una estructura grupal donde cada uno se esfuerza por cumplir su tarea y aportar a toda la comunidad. También es un campamento divino, un Mahané Elohim. ¿Qué quiere decir? Que sea de Dios. Indica el ideal divino de calidad. Cada uno tiene que participar dentro de esa reunión de personas para producir algo de calidad, como una aspiración de toda organización, no simplemente algo que se venda. Incluso si es algo malo que está produciendo, hay que hacer publicidad y engañar a la gente para que lo compre igual. Finalmente, este es, en la Torah dice, Kizeh Mahane Elohim, este es un campamento divino, dijo Jacob, vino cuando fue y soñó ahí en el monte Moriah. Él dijo, este es un campamento divino porque vio todos los ángeles que estaban allí. Entonces, por un lado tiene que ser un campamento, quiere decir que haya una participación entre todos. Elohim quiere decir que tiene que ser algo bueno, algo divino, que tenga calidad. Y por otro lado, tiene que haber algo que tiene que ver con la palabra ze, eso identifica una calidad dirigida a que haya un flujo, que haya una zrimá, que fluya, como decíamos recién. No alcanza con que uno estudie Torah y se ilumine, sino que tiene que llevar a los otros, de tal manera que los otros también lleven a los demás, y sea toda una red que fluya. Y entonces, de acuerdo con eso, en eso está basado todo este libro, y en eso está basado también, o tiene que estar basado, este trabajo que hacemos nosotros. No alcanza solamente con que recibamos algo, sino que tenemos que sentirnos parte de eso, y cada uno ir y dar propuestas, poner materialmente, poner espiritualmente, poner ideas, y que todo eso esté concentrado para que el objetivo de la comunidad tenga éxito. Bueno, ahora sí, me despido por ahora. Gracias por darme la oportunidad de meditar, de aprender más, y que a cada Hu les dé un año bueno y dulce, que sean inscritos y sellados en el árbol de la vida, en el libro de la vida, para que todo lo que, para que vivan un año más y que tengan bendición en todos sus proyectos y emprendimientos.